Solo 180 segundos quedaban. 300 personas iban a morir. En ese momento, la secretaria María se levantó de su escritorio, y lo que hizo a continuación significaba revelar el secreto más grande de la OTAN. Pero eso no era lo más impactante de todo. ¿Desde dónde estás viendo esta historia hoy? Ya sea que te encuentres en una ciudad bulliciosa o en un tranquilo pueblo, seguramente has visto alguna vez cómo alguien es completamente subestimado por su trabajo aparente. Tal vez te ha pasado en tu oficina, en tu escuela, o incluso en tu propia familia. Pero te aseguro que nunca lo has visto suceder de la manera que ocurrió aquí, cuando las apariencias engañan de una forma tan brutal que toda una base militar comienza a cuestionar todo lo que creían saber sobre la persona que les servía café cada mañana. Esta es la historia de una mujer que mantuvo oculta una identidad que podría haber cambiado el curso de conflictos internacionales hasta que ya no tuvo opción. Y lo que descubrirás al final te dejará completamente sin palabras. En la torre de control de la base aérea Ramstein, María Santos llegaba cada mañana a las 6 de la mañana con la puntualidad de un reloj suizo. Tenía 42 años, cabello castaño recogido en un moño sencillo, y usaba gafas de montura metálica que le daban un aspecto de bibliotecaria perfecta. Para todos en la base, ella era simplemente la secretaria de la torre. Su rutina era predecible como las mareas. Llegaba antes que nadie, encendía las máquinas de café, organizaba los reportes meteorológicos del día anterior y preparaba las carpetas de horarios de vuelo para los controladores que llegaban media hora después. Lo hacía todo con una eficiencia silenciosa que nadie cuestionaba ni admiraba particularmente. Su trabajo consistía en organizar horarios de vuelo, preparar café para los controladores, archivar reportes meteorológicos, mantener los registros administrativos al día y ocasionalmente contestar llamadas telefónicas de familiares de personal militar. Era work invisible, necesario pero no glamoroso. El tipo de trabajo que mantiene funcionando las operaciones militares más complejas del mundo, pero que rara vez recibe reconocimiento. Pero había algo que nadie sabía sobre María, algo que habría paralizado de shock a toda la base si alguna vez saliera a la luz. Cada mañana, mientras preparaba los reportes meteorológicos, María los analizaba con una profundidad que iba mucho más allá de sus responsabilidades administrativas. Sus ojos escaneaban los datos de presión barométrica, patrones de viento y condiciones de visibilidad con la experiencia de alguien que había usado esa misma información para dirigir operaciones aéreas en las zonas de guerra más peligrosas del mundo. Cuando organizaba los horarios de vuelo, notaba inmediatamente patrones que podrían crear conflictos de tráfico aéreo. Cuando archivaba reportes de mantenimiento, identificaba tendencias que podrían indicar problemas sistemáticos emergentes. Cuando escuchaba las comunicaciones de radio entre la torre y las aeronaves, evaluaba la competencia de los controladores con estándares que habían sido desarrollados en las academias militares más élite del mundo. Durante 18 meses, había trabajado en esa torre sin pronunciar una sola palabra sobre operaciones de vuelo. Cuando los controladores discutían rutas complicadas, ella siguió archivando papeles en silencio. Cuando debatían sobre condiciones meteorológicas peligrosas, ella continuaba sirviendo café sin comentarios. Cuando cometían errores de juicio que ella podía identificar inmediatamente, se mordía la lengua y seguía con sus tareas administrativas. Lo que no sabían era que cada conversación que escuchaba, cada decisión que presenciaba, cada error que observaba, lo estaba evaluando con la experiencia de alguien que había dirigido operaciones aéreas mucho más complejas que cualquier cosa que estos controladores hubieran visto jamás. El capitán Mueller, jefe de la torre de control, había desarrollado la costumbre de tratarla con condescendencia paternalista que hacía que María tuviera que controlar su temperamento militar cada día. María, le decía regularmente con una sonrisa que intentaba ser amable pero que salía patronizing, asegúrate de que el café esté listo para las 7, los controladores necesitan estar completamente alerta para el trabajo real de dirigir tráfico aéreo. Sí señor, respondía María cada vez, bajando la cabeza con humildad aparente mientras internamente evaluaba las deficiencias en los protocolos de seguridad que Mueller había implementado. El teniente Hoffman, uno de los controladores más arrogantes y vocal del equipo, había llevado la falta de respeto un paso más allá. Era un hombre de 29 años que había estado en Ramstein por solo 14 meses, pero que se comportaba como si fuera un veterano experimentado.
¿Sabes qué, María?, le dijo una tarde mientras ella limpiaba su escritorio, mirándola con esa sonrisa condescendiente que reservaba para el personal de apoyo, es realmente bueno que las mujeres como tú tengan trabajos simples y estables. Las operaciones aéreas son demasiado complicadas para mentes que están hechas naturalmente para tareas domésticas y administrativas. María no respondió, solo siguió limpiando, aunque sus manos se tensaron imperceptiblemente alrededor del trapo, y tuvo que usar técnicas de control de ira que había aprendido durante interrogatorios en zonas de combate. Si Hoffman hubiera sabido quién era realmente, nunca habría pronunciado esas palabras, porque en el pequeño apartamento de María, ubicado a solo 10 minutos de la base, escondido en una caja fuerte de seguridad militar detrás de una fotografía familiar aparentemente inocente, había documentos que habrían destruido instantáneamente todos los comentarios despectivos de Hoffman y cambiado completamente la dinámica de poder en esa torre de control. Había certificaciones que oficialmente no existían en registros públicos. Había cartas de felicitación y reconocimiento de generales, cuyos nombres estaban clasificados por encima del nivel ultra secret. Había órdenes de misión firmadas por comandantes de operaciones especiales que nunca aparecerían en ninguna base de datos militar accesible. Y había una medalla que solo 15 personas en toda Europa habían recibido jamás en los últimos 30 años. Pero el objeto más importante y significativo en esa caja fuerte era una fotografía que mostraba a María 20 años más joven. De pie junto a un sistema de radar que ya no aparecía en ningún manual oficial, esa fotografía había sido tomada el día específico que ella desarrolló las técnicas de intercepción y coordinación aérea que salvaron exactamente 2,847 vidas durante la crisis de los Balcanes de 1999, técnicas revolucionarias que todavía se enseñaban en academias militares de alto nivel en secreto, aunque su nombre había sido completamente borrado de todos los créditos y reconocimientos por razones de seguridad nacional y protección de identidad. La fotografía también mostraba algo más que habría shock aún mayor, mostraba a María recibiendo personalmente instrucciones del general James Patterson, quien más tarde se convirtió en comandante supremo de las fuerzas de la OTAN, y quien había descrito públicamente esas técnicas como el avance más significativo en coordinación aérea defensiva de los últimos 50 años. Pero ese secreto estaba a punto de salir a la luz de la manera más dramática y peligrosa posible. El día que todo cambió comenzó aparentemente normal, pero había señales sutiles que solo alguien con el entrenamiento de María habría notado. La tensión en la voz del controlador nocturno cuando entregó su reporte matutino, la frecuencia ligeramente aumentada de vuelos comerciales programados para pasar por el espacio aéreo de Ramstein, el hecho de que 2 vuelos militares clasificados habían sido redirigidos sin explicación oficial durante la noche anterior. Estas señales activaron instintos profundamente enterrados en María, aunque mantuvo perfectamente su fachada de secretaria administrativa preocupada solo por horarios y archivos. A las 14:30 horas exactamente, una alarma de emergencia resonó por toda la base con la intensidad de una sirena de guerra. María estaba organizando archivos meteorológicos cuando el sonido perforó el aire como un cuchillo, pero inmediatamente su entrenamiento militar profundamente enterrado se activó como un interruptor automático, aunque mantuvo cuidadosamente su expresión neutral de secretaria civil preocupada. Lo que estaba a punto de suceder pondría a prueba no solo sus habilidades militares ocultas, sino su capacidad de mantener su identidad secreta bajo la presión más extrema que hubiera enfrentado en una década. En la sala de control principal, las pantallas comenzaron a parpadear agresivamente con alertas rojas que se multiplicaban cada segundo. El capitán Mueller corrió desde su oficina privada, su cara ya pálida de preocupación y con esa expresión de pánico apenas controlado que María había visto en comandantes jóvenes durante sus primeras crisis reales. ¿Cuál es exactamente la situación?, gritó Mueller al teniente Hoffman, quien estaba frenéticamente cambiando entre diferentes frecuencias de radio mientras sudor comenzaba a formarse en su frente. Señor, respondió Hoffman con voz temblorosa que intentaba mantener profesionalismo pero que traicionaba su nerviosismo creciente. Tenemos un Airbus A330 comercial con exactamente 300 pasajeros y 12 tripulantes a bordo que está reportando falla total y completa del sistema hidráulico primario a 25.000 pies de altitud sobre territorio alemán.
El estómago de María se contrajo violentamente. Había visto este tipo de emergencias específicas antes, en situaciones mucho más complicadas y peligrosas. Sabía exactamente lo que estaba pasando desde un punto de vista técnico y aeronáutico, y más importante aún, sabía exactamente lo que pasaría después si no se manejaba con técnicas muy específicas que no estaban en los manuales civiles estándar. Pero no podía decir nada, todavía no, sin revelar conocimientos que ninguna secretaria civil podría poseer. ¿Cuáles son nuestras opciones inmediatas?, preguntó Mueller, tratando desesperadamente de mantener la calma profesional que se esperaba de un comandante, pero su voz traicionaba la tensión creciente. El piloto está intentando todos los procedimientos de emergencia estándar del manual, señor, pero la aeronave no está respondiendo a ninguno de los controles hidráulicos. El avión está perdiendo altitud gradualmente pero de manera controlada por ahora. A este ritmo de descenso, nuestros cálculos indican que tiene aproximadamente 12 minutos antes de que la situación se vuelva completamente irrecuperable. María siguió organizando archivos meteorológicos en su escritorio, pero cada fibra de su ser estaba intensamente analizando la situación con décadas de experiencia en crisis aéreas. Conocía ese modelo específico de avión mejor que los manuales técnicos oficiales. Durante su tiempo como comandante de operaciones aéreas en misiones clasificadas, había desarrollado protocolos de emergencia específicos y altamente efectivos para fallas hidráulicas en ATRE, técnicas que habían sido probadas en situaciones de combate real. Y sabía algo crucial que estos controladores no sabían, algo que significaría la diferencia absoluta entre vida y muerte para 312 personas. El problema no era simplemente la falla hidráulica, que por sí sola ya era extremely serious. Con las condiciones meteorológicas específicas que existían en ese momento y la altitud exacta en la que se encontraba la aeronave, había un factor aeronáutico adicional y extremadamente peligroso que los protocolos de emergencia estándar civiles no consideraban ni sabían cómo manejar. Era un factor que había sido identificado, estudiado y solucionado durante operaciones militares altamente clasificadas de las que ella había sido parte, pero ese conocimiento crítico nunca había sido incorporado en procedimientos civiles porque las situaciones donde se aplicaba eran consideradas demasiado específicas y raras para justificar entrenamiento general. Pero revelar ese conocimiento específico significaría exponer completamente su verdadera identidad y destruir una misión de inteligencia y evaluación que había tomado más de 2 años establecer cuidadosamente, mientras los controladores trabajaban frenéticamente aplicando protocolos estándar. María observó con horror creciente e impotencia cómo aplicaban procedimientos que bajo estas condiciones meteorológicas y técnicas específicas no solo serían completamente ineficaces, sino que podrían ser potencialmente catastróficos y acelerar la tragedia. ¿Han considerado específicamente la interferencia barométrica diferencial a esa altitud exacta con vientos del noroeste a esa velocidad?, preguntó María en voz baja, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta y revelado conocimiento técnico. Todos en la sala de control se giraron simultáneamente para mirarla con expresiones de confusión total, sorpresa, y algo parecido a la incredulidad. «¿Perdón?», dijo Mueller lentamente, como si las palabras que había escuchado no tuvieran sentido en el contexto. María se dio cuenta inmediatamente de su error crítico. «Yo, lo siento mucho, solo pensé que tal vez, María», interrumpió Hoffman con condescendencia que ahora sonaba particularmente cruel dada la situación de vida o muerte. «Este realmente no es el momento apropiado para que las secretarias administrativas den sugerencias técnicas sobre operaciones aéreas complejas que requieren años de entrenamiento especializado». Pero lo que Hoffman no sabía era que acababa de insultar directamente a la persona que había desarrollado personalmente los protocolos de salvamento aéreo más avanzados y efectivos de toda la alianza de la OTAN. María volvió a su escritorio, aparentando vergüenza y disculpa, pero por dentro su mente militar entrenada estaba calculando rápidamente múltiples escenarios. El avión tenía ahora menos de 8 minutos antes de entrar en una zona aeronáutica de no retorno absoluto. Los procedimientos que estaban aplicando los controladores según sus manuales estándar retrasarían el inevitable accidente por tal vez 3 minutos adicionales, pero definitivamente no lo prevendrían ni crearían una posibilidad real de supervivencia.
Había una solución técnica específica, una técnica altamente especializada que ella había perfeccionado personalmente durante la Operación Tormenta del Norte, una misión militar tan extremely clasificada que oficialmente nunca había ocurrido y que no aparecía en ningún registro público o militar accesible. Pero usar esa técnica requeriría demostrar conocimiento aeronáutico y técnico que ninguna secretaria civil administrativa podría posiblemente poseer bajo ninguna circunstancia normal. La decisión que tomó en los siguientes 30 segundos cambiaría no solo el destino inmediato de 312 pasajeros y tripulantes, sino su propia vida y carrera para siempre. Tenemos que intentar inmediatamente una aproximación de ángulo invertido, con compensación de presión diferencial y using referencias de terreno visual, dijo María, levantándose decisivamente de su escritorio, con una autoridad militar y commanding presence que nadie había escuchado ni visto de ella durante 18 meses completos. El silencio en la sala de control fue absoluto y aterrador. ¿Qué acabas de decir exactamente?, preguntó Mueller muy lentamente, como si cada palabra fuera peligrosa. María caminó directamente hacia la consola principal de control, su postura cambiando completamente e instantáneamente de secretaria tímida y administrativa a comandante militar con décadas de experiencia en crisis. La falla hidráulica específica en A330 a esa altitud exacta con patrones de viento del noroeste a esa velocidad, crea una condición aerodinámica extremely dangerous que los manuales de procedimientos civiles estándar no cubren porque fue descubierta durante operaciones militares clasificadas. Pero lo que dijo a continuación los dejó completamente petrificados y en shock total. He visto esta situación aeronáutica exacta 3 veces en mi carrera. En Sarajevo en marzo de 2003, Maggi, en Kabul en agosto de 2007, Maggi, y durante una operación altamente clasificada en 2011, que no puedo nombrar ni describir. Los protocolos estándar que están aplicando fallarán completamente porque no consideran el efecto Bernoulli modificado que ocurre específicamente cuando la presión de cabina y la pérdida hidráulica total interactúan aerodinámicamente a esa altitud específica con esas condiciones meteorológicas. Hoffman la miró como si hubiera comenzado a hablar en un idioma completamente alienígena. ¿Cómo diablos sabes específicamente eso? María lo miró directamente a los ojos sin parpadear, porque durante exactamente 20 años y 4 meses fui comandante de operaciones aéreas de la OTAN, especializada específicamente en salvamento y rescate de aeronaves civiles y militares en condiciones extremas y situations consider imposible. La bomba informativa nuclear había explotado completamente. Nadie se movió, nadie respiró, nadie habló. Pero no había absoluta ni ningún tiempo para shock o processing. En la radio la voz del piloto llegó con pánico genuino y creciente terror. Control Ramstein, estamos perdiendo altitud más rápidamente ahora. Los controles hidráulicos no responden en absoluto. Necesitamos opciones de emergencia inmediatamente o vamos a tener que considerar evacuación de emergencia sobre territorio poblado. María se dirigió directamente al micrófono principal de comunicaciones, pero antes de tomarlo, miró una vez más directamente al capitán Mueller. Capitán, me está dando autorización oficial para tomar control completo de esta operación de emergencia. Mueller, todavía en shock completo pero reconociendo la gravedad absoluta de la situación, solo pudo asentir sin palabras. María tomó el micrófono con la confianza absoluta y la commanding presence de alguien que había dirigido personnel y cientos de operaciones de emergencia en las situaciones más peligrosas y challenging del mundo. Vuelo KLM-420. Aquí Control Ramstein. Identificación, Comandante Santos, OTAN. Escuche muy cuidadosamente y siga mis instrucciones exactamente. Vamos a intentar una técnica de recuperación no convencional que requiere precisión absoluta y confianza total, pero lo que dijo a continuación reveló la verdadera profundidad y extensión de su experiencia militar clasificada. Piloto, necesito que ignore completamente su manual oficial de procedimientos de emergencia durante los próximos 8 minutos. Lo que vamos a ejecutar no está en ningún libro de procedimientos civiles estándar porque fue desarrollado específicamente para situaciones militares altamente clasificadas durante operaciones de combate real donde las técnicas convencionales habían fallado repetidamente. El piloto respondió inmediatamente con obvious relief. Control Ramstein. Soy Capitán Anderson. Estoy completamente dispuesto a intentar cualquier técnica disponible. Tengo exactamente 300 almas pasajeras más 12 tripulantes a bordo. Perfectamente entendido, Capitán Anderson. Primero, necesito que reduzca potencia a ambos motores exactamente al 65%.
Sé que absolutamente todo su entrenamiento e instinto le dice que debe mantener máxima potencia available en una emergencia, pero créame completamente, necesitamos reducir específicamente la presión diferencial que está exacerbando el problema hidráulico. En la sala de control, los otros controladores observaban completamente fascinados mientras María dirigía la operación con una competencia técnica y militar que desafiaba toda explicación posible basada en lo que pensaban que sabían sobre ella. Ahora, Capitán Anderson, continuó María con calma profesional absoluta, vamos a ejecutar un descenso controlado con compensación lateral específica. Necesito que gire la aeronave exactamente 15 grados a estribor, no 10 grados, no 20 grados, exactamente 15 grados precisos. Control. ¿Por qué específicamente 15 grados?, preguntó el piloto con curiosidad profesional. La respuesta de María reveló conocimientos aeronáuticos que habrían sido absolutamente imposibles para una secretaria civil bajo cualquier circunstancia, porque a su altitud actual específica, con su velocidad ground exacta y las condiciones de viento measurements que estamos leyendo, exactly 15 grados es el ángulo aeronáutico preciso que permitirá que el flujo de aire compense parcialmente la pérdida de control hidráulico. Es una técnica que desarrollé personalmente durante operaciones de rescate en zonas de guerra active donde las condiciones eran incluso más challenging que las actuales. Durante los siguientes 12 minutos intensos, María guió al piloto a través de una secuencia de maniobras extraordinariamente complejas que ninguno de los controladores presentes había visto jamás, ni siquiera en sus entrenamientos más avanzados. Era como observar a un maestro de ajedrez Grandmaster ejecutar una combinación que había sido perfeccionada a lo largo de décadas de práctica en las situaciones más extremas y life-threatening imaginables. Perfecto, Capitán Anderson, dijo María mientras monitoreaba constant multiple streams of data sobre la aeronave en múltiples pantallas simultáneamente. Ahora viene la parte técnicamente más difícil y dangerous. Vamos a ejecutar lo que en operaciones militares llamamos una aproximación de ángulo invertido. Su aeronave va a descender en una trayectoria que se sentirá completamente contraintuitiva y wrong, pero es la única manera técnicamente posible de compensar la falta total de control hidráulico bajo estas condiciones atmosféricas específicas. Pero entonces surgió una complicación adicional que nadie había anticipado y que hizo la situación infinitely more dangerous. Control Ramstein. Llegó la voz incresimilitenses del Capitán Anderson. Tengo un problema adicional significante. El sistema de navegación electrónica está empezando a fallar también. Estoy perdiendo gradualmente referencias de altitud y posición. Mis instrumentos están dando lecturas inconsistentes. El horror se extendió visible por la sala de control como una wave. Sin sistema de navegación reliable, incluso la técnica más avanzada y proven sería completamente inútil e imposible y dangerous. María cerró los ojos por exactly un momento, accediendo a recuerdos específicos de situaciones similares durante operaciones militares donde múltiples sistemas habían failed simultaneously. Capitán Anderson, ¿puede ver clearly las montañas a su lado izquierdo? Sí, las veo perfectamente. Perfecto, vamos a navegar complete visualmente usando referencias terrestres naturales. Es una técnica avanzada que usábamos routinely en misiones donde los sistemas electrónicos habían sido comprometidos intencionalmente por interferencia enemiga o condiciones de combate. Lo que ninguno de ellos sabía era que cada rugido frustrante de motor, cada herramienta que golpeaba contra el metal, cada conversación desesperada entre técnicos le recordaba vívidamente las historias de su tío Eduardo. Las mismas historias que su familia había comenzado a considerar exageraciones de un viejo, y que ella había aprendido a mantener en secreto durante años. Porque en México, en su círculo social, en su comunidad, cuando una mujer joven y trabajadora mencionaba que entendía de motores de aviación militar, la reacción siempre era exactamente la misma: sonrisas condescendientes, cambios súbitos de tema, y esa mirada que decía claramente, qué tierno, pero concéntrate en tu trabajo. Pero ese día, el persistente silencio de ese motor Pratt & Whitney F4 se iba a obligarla a revelar todos sus secretos familiares. En el interior del hangar, la frustración había alcanzado niveles críticos. El sargento técnico Michael Davis, un veterano de 22 años con tatuajes navales, que contaban la historia de 3 despliegues en el Golfo Pérsico,
se secó el sudor de la frente con una toalla ya empapada. Sus manos, curtidas por más de 2 décadas trabajando con titanio y combustible para reactores, temblaban ligeramente, no por cansancio físico, sino por la presión psicológica de un problema que parecía imposible de resolver. Su equipo había revisado meticulosamente cada sistema hidráulico, eléctrico, de combustible, de ignición. Habían reemplazado sensores, cables, bombas, filtros. Habían limpiado cada componente, habían recalibrado cada parámetro, habían verificado cada conexión con equipos de diagnóstico de última generación. Todo funcionaba perfectamente por separado. Cada sistema pasaba todas las pruebas individuales, pero el motor se negaba obstinadamente a despertar de su silencio mortal. Una semana más sin solución, y el almirante envía un equipo de investigación del continente, murmuró Davis al cabo Alex Thompson, un técnico joven de Arizona cuyo entusiasmo inicial se había transformado en desesperación silenciosa. Y cuando eso pase, nuestras carreras navales están terminadas. Thompson asintió gravemente. Habían escuchado historias de equipos enteros transferidos a bases en el Ártico por fracasar en misiones críticas. Este F-18 era parte de una flota esencial para operaciones de defensa del Pacífico. Su inactividad estaba afectando la capacidad de respuesta de toda la costa oeste. Eso fue precisamente cuando Isabela decidió que ya había observado suficiente desde la distancia. Se quitó su delantal, lo dobló cuidadosamente y caminó con pasos decididos hacia el hangar principal. Sus zapatos antideslizantes resonaban contra el concreto con un ritmo constante que de alguna manera contrastaba con la urgencia que sentía por dentro. «Disculpe», dijo acercándose a Davis. Su voz clara pero respetuosa, su acento mexicano inconfundible. ¿Sería posible escuchar cuando intentan encender el motor? Davis levantó la vista de su tablet diagnóstica y la estudió de arriba a abajo. Uniforme de cafetería impecable, cabello perfectamente recogido, postura respetuosa, acento latinoamericano evidente. Todo en ella gritaba, civil sin experiencia militar y trabajadora que no comprende la complejidad técnica. Señorita, respondió con la paciencia automática que había desarrollado para tratar con personal no técnico. Es mejor que no se acerque demasiado a la aeronave. Los procedimientos de diagnóstico pueden ser peligrosos para personal no autorizado. Solo quiero escuchar el sonido que hace, insistió Isabela, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero sin retroceder. No necesito tocar nada. Thompson, que había estado observando la interacción, no pudo evitar una sonrisa irónica. No hay sonido que escuchar, señorita. Por eso llevamos aquí 4 semanas perdiendo el juicio. El motor está más silencioso que un submarino hundido. Pero algo en la forma como Isabela observaba el F-18 hizo que Davis experimentara una extraña sensación de déjà vu. Sus ojos no se movían erráticamente como los de una curiosa casual. En lugar de eso, seguían sistemáticamente cada entrada de aire visible, cada conexión expuesta, cada componente del sistema propulsivo con una precisión que parecía profesional. ¿Sabe algo de motores de aviación?, preguntó Davis, ahora con un tono ligeramente diferente. Mi tío solía decir que los motores hablan constantemente, respondió Isabela, su voz adquiriendo una confianza sutil que no había estado presente antes. Solo hay que aprender a escuchar lo que están tratando de decirnos. Davis intercambió una mirada significativa con Thompson. Después de 4 semanas de fracasos, ¿qué daño podía hacer permitir que una trabajadora de cafetería escuchara su motor silencioso? Está bien, dijo finalmente, dirigiéndose hacia los controles de encendido. Pero manténgase alejada de las toberas y no toque absolutamente nada.
Cada día especifically les recuerdo a mis controladores la historia extraordinaria de la secretaria que resultó ser la experta en salvamento aéreo más experienced de Europa. Es un recordatorio constante que debemos tratar a cada persona with complete respeto y mantener nuestras mentes complete abiertas a la posibilidad real de aprender de absolutely cualquiera. María smiled broadly al leer la carta. Su misión encubierta había terminado de la manera más dramática posible, pero había logrado exactly lo que se había propuesto originally. La historia de la coronel María Santos se convirtió rapidly en caso de estudio mandatorio en academias militares y programas de entrenamiento de liderazgo en toda Europa y beyond. No como una historia de decepción, sino como un ejemplo perfecto de por qué la humildad, el respeto y la mente abierta son tan importantes como la competencia técnica pura. Instructores en bases aéreas de toda la OTAN contaban el story para recordar a nuevos controladores y pilotos que la experiencia puede venir disguised de maneras complete e inesperadas. El día que dejen de listen to las personas a su alrededor, les decían consistently. Es el día que se vuelven blind a conocimientos que podrían literally salvar vidas. María continuó el trabajo desarrollando advanced protocolos de emergencia y training personal en toda Europa, but nunca volvió a trabajar en cubierta. Su identidad era ahora known en círculos militares, donde era respected como una de las expertas en operaciones aéreas de emergencia más competente del mundo. Pero ella siempre remember su tiempo en Ramstein como un recordatorio que las lecciones más importantes often se aprenden when menos las esperamos. En algún lugar del cielo, en este exact momento, hay controladores de tráfico aéreo directing vuelos comerciales with hundreds of lives. Hay pilotos navigating condiciones challenging. Hay personal de apoyo manteniendo sistemas críticos functioning smoothly. Algunos de esos workers podrían tener experiencia militar que never mencionan. Algunos podrían tener conocimientos specialized que podrían ser crucial en emergencias. Algunos podrían tener abilities que podrían salvar lives si alguna vez fueran recognized y properly valoradas. La lección of the Coronel María Santos es simple pero profound. En un mundo where es fácil categorize a las personas por sus trabajos aparentes, el verdadero liderazgo comes de reconocer que la competencia y la experiencia pueden encontrarse en los lugares más complete e inesperados. Porque la próxima vez que te encuentres en una crisis real, la persona que tenga de actual solution podría ser exactly la persona que has estado passing por alto every single day. Si esta historia te ha inspirado o te ha hecho reflect sobre cómo tratamos a las personas en nuestras propias vidas y trabajos daily, déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser compartidas para recordarnos sobre el valor y la experiencia que pueden estar hidden en cada persona, no olvides suscribirte al canal para más relatos que honran a quienes sirven silenciosamente y demuestran que el verdadero heroísmo a menudo viene sin recognition, pero con un impacto que puede change el mundo complete.